Antes del crochet moderno, antes de los patrones y los tutoriales, las tejedoras y tejedores hilaban memoria desde todos los territorios del planeta. Bienvenidos y bienvenidas a mi Grimorio Tejeril. Yo soy Sandra, la guaricha azul tejedora, y este es un espacio para explorar y descubrir todos los matices de la historia del tejido. Suscríbete y acompáñame a desenredar la madeja de los saberes tejeriles. Hoy el relato se teje desde el continente africano. África posee una tradición textil enriquecida por la diversidad, el diseño y el simbolismo. Y aunque técnicas como el crochet no son originarias de África, es un inicio que no podemos hacer en ningún otro lugar, teniendo en cuenta que África es también la cuna de la humanidad. Gran parte de la historia del tejido africano se ha desarrollado con telares manuales tanto verticales como horizontales, aunque técnicas como el trenzado a mano también hacen parte de la tradición africana. En lo que conocemos como Ghana, el pueblo Akan tejía en la técnica conocida como kente, que consistía en tejer tiras largas en telares verticales y luego estas tiras se cosían entre ellas. Los materiales que más utilizaban era el algodón para el pueblo y para la realeza utilizaban la seda. Los colores más utilizados eran el dorado, el azul y el rojo. Y en este pueblo en particular, quienes tejían eran los hombres. En Malí nació el bogolán, una técnica de tejido también en telar, en el cual ellos teñían sus tejidos con barro, con raíces o con hojas. Y los símbolos que representaban pues tenían que ver con el poder espiritual, la transición y la protección. En Nigeria, el pueblo yoruba tejió el adire y el aso-oke, dos técnicas con las cuales elaboraban generalmente vestidos, mantas o túnicas, utilizando principalmente el algodón. Y estas prendas eran principalmente utilizadas en ceremonias o rituales. En Uganda y en algunas partes del Congo se desarrolló una técnica llamada bark cloth. Esta técnica consistía en transformar en tela la corteza de los árboles. Era un proceso y que aún se desarrolla. Es un proceso bastante largo que requiere bastante fuerza. Por lo tanto, es casi siempre todo este proceso inicial es desarrollado por hombres, pero el final, digamos, las terminaciones y los diseños son realizados por mujeres. En este pueblo las prendas son iguales para hombres y para mujeres, son túnicas largas. La diferencia es que las mujeres utilizan cinturón y los hombres no. En la costa de África, en Kenia y Tanzania, la técnica se llama kikoi. Y principalmente son las mujeres quienes tejen, aunque también tejen algunos hombres. Ellas tejen también en telar, un telar vertical, y tejen principalmente con algodón. Y si viajamos al norte de África nos vamos a encontrar con una de las culturas antiguas más estudiadas por la humanidad, que es el antiguo Egipto. Allí el tejido tenía unos usos bastante importantes y tenían una tradición de tejido bastante grande, principalmente en telares, y el tejido era utilizado tanto por el pueblo, la realeza, como en ceremonias mortuorias. El material utilizado en Egipto era básicamente el lino, del cual tenían plantaciones grandísimas, y esta es una técnica que se remonta a 3000 años antes de Cristo. En los rituales y en las ceremonias que se desarrollaban y en los templos, el uso del lino era obligatorio. Entre más fino fuese el tejido, más representaba la realeza y las clases sociales pues más altas de la civilización. Entre más blanco fuera el tejido, representaba más pureza.
pero además el lino y en grandes cantidades era utilizado para momificar los cuerpos en el antiguo Egipto. Eran aproximadamente utilizados 150 metros de lino para envolver cada cadáver. El lino contiene pecticina. Esto permite que tanto los tapices y la ropa como las momias pues tengan una mayor conservación en el tiempo, porque este es un compuesto que hace que dure mucho más el proceso de descomposición de la fibra. Por eso era utilizado en esa época y por eso podemos saberlo ahora, porque como se ha conservado en tan buenas condiciones, ahorita se pueden encontrar lienzos, prendas de vestir y pues las momias. Y en cuanto al crochet tunecino, bueno, esta es una técnica que no tiene nada que ver con Túnez. Es una técnica que se desarrolla en el siglo XIX mezclando la técnica del ganchillo o del crochet con la técnica del punto o de las dos agujas. Al unir estas dos técnicas surge el crochet tunecino, que es una técnica de crochet con una sola aguja con ganchito, pero esta aguja es muy larga y se van llevando algunos puntos así como en el tejido a dos agujas. Lo interesante es que este crochet, esta técnica, se presenta en 1850 como un regalo a la hija de la reina Victoria que se casaba en ese momento, y es por esto que se le da el nombre de el punto de la princesa o crochet tunecino. Más adelante también se conoce como crochet afgano. No tiene nada que ver ni con Túnez ni con Afganistán. Remontándose en la investigación y con diferentes fuentes, lo que he podido descubrir es que estos nombres se le daban solamente para llamar la atención de la gente, para que la gente sintiera curiosidad y adquiriera este tipo de tejidos o aprendiera esta técnica, porque al llevar nombres de países, de ciudades o de culturas remotas, generaba mucha más inquietud, mucho más interés entre la población. Es así como en Ghana el tejido habla de poder. En Malí protegía el espíritu. En Nigeria narraba comunidad. Y en Egipto acompañaba el viaje de las almas. El tejido en África no era solo un accesorio. Era lenguaje comunal. Era identidad territorial. Muy apartado de los roles de género. Era el lenguaje de cada pueblo con su territorio y con su cultura. Y pues no sé a ustedes, pero a mí me parece muy lindo conocer que cada que estamos haciendo puntos no solamente estamos entrelazando hilos, sino que estamos también llevando en nuestras manos y en nuestros materiales un legado que ha atravesado territorios, ha atravesado mundos, ha atravesado culturas, ha atravesado siglos. Es decir, estamos tejiendo la memoria de los pueblos. África hoy sigue tejiendo. Y cada una de sus telas está cargada de simbolismos tan diversos como la identidad de la cantidad de pueblos que habitan el continente. Y que por medio del tejido se resisten a olvidar sus raíces, sus ancestros y su cultura. Si bien las telas africanas se han puesto de moda y se han llevado a las pasarelas, los pueblos africanos han resistido y han reclamado que se les reconozca este saber que ellos han cultivado y que se les reconozca el simbolismo y el valor de cada uno de los colores y las representaciones que ellos y ellas hacen en sus telas. ¿Y tú qué historia estás tejiendo? Hasta aquí la página de hoy en mi Grimorio Tejeril. Yo soy Sandra, la Guaricha Azul Tejedora, y les invito a suscribirse, activar la campanita y a estar pendiente de nuestro próximo capítulo, donde vamos a seguir entretejiendo esta historia de las técnicas del tejido, principalmente del crochet, pero como vimos hoy, el crochet es una técnica muy reciente que no en todo lado se ha tejido. Pero es lindo conocer de dónde viene todo este trasegar de las agujas y los hilos en las diferentes comunidades. Así que acompáñenme, suscríbanse, denle like, déjenme sus comentarios qué otro dato conocen sobre el tejido en África
y qué pregunta puede surgir a partir de lo que les he contado hoy. Nada, les invito a seguirme en mis otras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, en las redes de mi taller, en mis redes como tejedora. Y ahí nos estamos viendo, muy bonitas energías, abrazos y nos vemos en un próximo recorrido de este Grimorio Tejerí. En Nigeria el pueblo yo. Y en cuanto al crochet,